Bien, vamos a leer lo del Pirkei Avot. Vamos a dar lectura a un texto que aparece en el Pirkei Avot, con el cual cierra cada capítulo. Recuerden que el Pirkei Avot le damos lectura tradicionalmente en estos días del Sefirat HaOmer, de la cuenta del Omer. Entonces, hay una forma en la que cada capítulo del Pirkei Avot termina. Es así. Rabbi Hanina ben Akasía dijo: Kadosh Baruj Hu quiso que los méritos de Israel fueran muchos, por eso promulgó la Torá y con ello numerosos mitzvot. Pues así lo dice el versículo de Yesayahu: Adonai quiso infundir su verdad en los corazones de Israel, agrandó la Torá y la embelleció. ¿Okay? Entonces, esta es la parte del texto. Kadosh Baruj Hu quiso engrandecer la Torá y le dio más mitzvot, la embelleció, y así la embelleció, así la engrandeció. Entonces, este texto, que siempre está al final de cada capítulo del Pirkei Avot, desde el capítulo número 1, el Mishnah número 1 que vimos de Pirkei Avot, leíamos sobre la tradición oral, la explicación de la Torah escrita que Moshe recibió de Hashem y se la dictó después de boca a boca a su alumno Joshua. Joshua se lo enseñó a los jueces, Shoftim. Los jueces se lo enseñaron a los Nevi'im, los profetas. Y los profetas Nevi'im lo enseñaron a Knesset Agedolá, que son los líderes de la gran asamblea, o los hombres de la gran asamblea. Entonces, esta es la Torah oral. Por eso, este libro da la pauta, el Pirkei Avot, da la pauta de la Torah escrita a la Torah oral. Es la continuidad. Y abre la Torah oral. Por eso es que el versículo, este texto, cada capítulo termina diciendo: Akadosh Baruj Hu quiso engrandecer la Torah. O sea, hacerla más grande, y por lo tanto entregó más mandamientos. No en cuanto al número de mandamientos, que es un número determinado, 613 mitzvot, sino al embellecimiento, a la grandeza de estos mandamientos. ¿Entienden? Esa grandeza viene con las explicaciones de la Torah escrita, de cada uno de los mitzvot. Y las explicaciones de cada uno de los mitzvot está en la Mishnah. Y el libro, el tratado de la Mishnah, que da pie a la Mishnah, es el Pirkei Avot. Después de esto nosotros tenemos el Pirkei Avot. Y después de la Mishnah vamos a tener otro documento importante, que es el Talmud, ¿correcto? Pero el Talmud, que son explicaciones, que son llamadas Gemarot, la Gemara, van a explicar textos de la Mishnah que a su vez explican los textos de la Torah escrita. Sin embargo, dentro del Talmud no existen comentarios del Pirkei Avot. No existe un Talmud del Pirkei Avot. Porque propiamente el Pirkei Avot son los comentarios de la Torah escrita. Es una categoría aparte. La Mishnah está por encima del Talmud. Y esta explica a la Torah, al Tanaj. Ya es la grandeza y el embellecimiento de la Torah y los mitzvot, la Mishnah. Todo el documento de la Mishnah. ¿Sí? Se conoce, ¿no? Sí. Ubican el libro blanco. ¿Sí? Entonces, ese documento ya es la explicación de los 613 mitzvot. Es el embellecimiento.
Akadosh Baruj Hu quiso conceder más méritos al pueblo de Israel, que engrandeció la Torah y la fortificó. De esta forma, a través de la explicación oral de los mandamientos, se embellece y se fortalece nuestra fe. ¿Entienden? Eso es la misma, esa es la importancia. Por eso es que el Pirkei Avot siempre va a cerrar, cada capítulo va a cerrar con esos dichos. Y está tomado de Yesaya, que es de un profeta. ¿Está bien? Para que de esta manera esté anclado, esté unido la Torah oral a algo que está en la Torah escrita, o al Tanaj en este caso, a los profetas, que son los que tienen la autoridad y son los primeros que explicaron la Torah. ¿Correcto? Entonces así entendemos el valor. Y esto es muy importante para todos, que podamos entender el valor que tiene la Torah escrita, el embellecimiento y la fortaleza de los mitzvot es la Mishnah. Posteriormente, la Mishnah no es tan fácil entendida, entonces se va a explicar a través de la Gemara, y entonces juntos la Mishnah y la Gemara van a hacer el Talmud. Pero no, repito, no se hace un tratado del Pirkei Avot, porque el Pirkei Avot tiene su gran importancia y abre toda la Mishnah. Es la conexión entre la Torah escrita y la Torah oral, para que nosotros nos demos a conocer de categorías, para no comparar las explicaciones de los Jajamín, que son sabias, y estamos hablando de los Jajamín del Talmud, que son importantes, que son sabias, que nos ayudan a entender las cosas, pero aún así no están ni por encima de la Mishnah, y mucho menos por encima de la Torah escrita. Solo es para embellecer y para engrandecer, para que el pueblo de Israel pueda captar de mejor manera lo que está escrito en la Torah. Si estamos perdiendo el conocimiento de los mitzvot a través de ciertas explicaciones, entonces no hay embellecimiento ni hay grandeza de la Torah. A cada momento que nos acercamos a un texto escrito por hombres sabios de Israel, es para ayudarnos a entender los mitzvot. ¿Ya? Siempre los debemos de reconectar para esas funciones. Muy bien. Esto es un consejo bueno, hay que seguirlo. Nos vemos para la próxima. Shalom.